Entonces aquí está la relación inversa. El seno de A es igual a 1 sobre la cosecante de A. Son inversas, así se escribe. El seno de un ángulo es la inversa de la cosecante. El coseno es la inversa de la secante. Y la tangente es la inversa de la cotangente. Estas funciones son relaciones recíprocas o inversas. Y estas dos funciones o estas relaciones pues relacionan el seno y el coseno. La tangente es el cociente de dividir el seno entre el coseno. Y la cotangente es dividir al revés el coseno entre el seno. La cotangente. La tangente es seno entre coseno. Más adelante vamos a demostrar con valores que esto es verdad. Y por último tenemos, si formamos un triángulo rectángulo de radio 1 en una circunferencia, donde la hipotenusa mide 1, porque es el radio, se nos formarían aquí los catetos. El cateto al ángulo que forma el radio con el eje X positivo sería el cateto opuesto, y el que forma el eje X, que venía en la parte de ese triángulo, sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, si de aquí tenemos esta relación, si quisiéramos saber cuánto vale esta altura y esta base de ese triángulo, pues con la función seno, con la función coseno lo podemos calcular si sabemos el ángulo. Simplemente la altura del triángulo es el seno del ángulo alfa. Y esa es la altura, ¿por qué? Porque si decimos seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que es 1, y sobre 1 nos da y. Entonces nos quedaría que y es igual al seno del ángulo alfa para este triángulo, ¿verdad? Que donde la hipotenusa vale 1. Igual con el coseno, si quisiéramos saber el valor de x o la base de este triángulo rectángulo, sería el coseno que relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces la x entre 1. Y todo valor dividido entre 1 pues nos da el valor. Entonces sería x. Los coseno de x sobre 1 es igual a el coseno de x es lo mismo que el coseno del ángulo es igual al valor de x, o sea, lo que mide la base. Entonces ya sabemos cómo calcular y x, o la altura y la base de ese triángulo, y con esos valores podemos encontrar las últimas relaciones trigonométricas, que se llaman las pitagóricas. Vemos que se cumple el teorema de Pitágoras. Ya dijimos que el y valía el seno de alfa y x valía el coseno de alfa. Entonces esos son los catetos, y el teorema de Pitágoras dice que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Aquí está la función pitagórica. Entonces seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1, sería la hipotenusa. Y esta es la suma del cuadrado de los catetos. Y de ahí esta relación, usando estas, se obtienen estas últimas relaciones pitagóricas, ¿verdad? Que 1 más la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada, y 1 más la cotangente cuadrada es igual a la cosecante cuadrada. Volviendo a nuestros triángulos ya con los valores, tenemos que en esta relación decíamos que esto valdría 1 y esto era la mitad de 1, porque este era un triángulo equilátero. Si esta es la mitad de 1, pues hacemos el teorema de Pitágoras. Decíamos que quisiéramos saber el valor de la altura, que sería x, sería 1 al cuadrado, entonces x, que sería el cateto opuesto a este ángulo, vendría siendo esto al cuadrado menos esto al cuadrado, ¿verdad? Si queremos calcular un cateto, pues la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, vamos a restar el cuadrado del otro cateto. Entonces 1 al cuadrado menos 1 medio al cuadrado, y 1 medio al cuadrado nos da
un cuarto. Y si restamos un entero menos un cuarto, nos queda 3 cuartos. Entonces, si le sacamos la raíz, nos queda la raíz de 3 cuartos. Y si le sacamos raíz al denominador, que tiene raíz entera, ¿cuánto es la raíz de 4? Pues 2. Entonces la x, o la altura de este triángulo, sería la raíz de 3 entre 2, o la mitad de la raíz de 3. Pero vemos que para simplificar todavía más nuestra memoria y más rápido hacer los recordatorios, cómo son estos valores, pues los multiplicamos estos por 2. Entonces, si esto vale 1/2, el doble sería 1. Si esto vale 1, pues esto sería 2. ¿Sí? Y si esto vale raíz de 3 entre 2, pues el doble sería la raíz de 3. ¿Sí? Y este es un triángulo semejante a este. ¿Sí? Semejante a este, nomás con proporciones más grandes. Pero es exactamente el mismo. El ángulo es igual. ¿Sí? Las proporciones se modifican, pero la relación de ángulos y lados se mantiene igual. Entonces sería que la hipotenusa, o el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, vale raíz de 3, y la hipotenusa vale 2, y uno de los catetos, o el cateto de la base, vale 1.